Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alimenta. Somos Cristina Capella y Cristina Lafuente y hoy dedicamos este vídeo a hablar del aporte de yodo durante la lactancia, que es un tema que nos preguntáis mucho en consulta. Os vamos a explicar qué es el yodo y para qué lo necesitamos, qué cantidades se necesitan, dónde están las fuentes alimentarias de yodo y por qué es tan importante el yodo durante la lactancia. Nos ha invitado a hacer este vídeo y a resolver todas estas dudas Sana Expert, empresa que tiene suplementos de lactancia y embarazo como Natalis o Natalis Lact, y a ellos también les llegan todas vuestras dudas, así que vamos a empezar a resolverlas. La primera, ¿qué es el yodo? Pues bien, el yodo es un mineral que encontramos en ciertos alimentos y su función principal es la de participar en la producción de hormonas tiroideas. Estas hormonas controlan nuestro metabolismo, pero además participan en el desarrollo, la maduración y el funcionamiento del cerebro en niños, además de en su crecimiento. Así que podéis entender por qué es importante consumir suficiente yodo durante toda la etapa, cualquier etapa de nuestra vida, pero más especialmente durante el embarazo y la lactancia. Y ahora que sabemos qué es el yodo, ¿por qué es tan importante este mineral durante la lactancia? Pues bien, principalmente para evitar problemas de salud, tanto en la madre como en el bebé. Se ha visto que una deficiencia de yodo durante el embarazo puede provocar malformaciones en el feto o abortos, y una deficiencia de yodo en bebés lactantes puede provocar retraso en el crecimiento y desarrollo intelectual, así como sordomudez o parálisis. Y la pregunta siguiente sería, ¿y es necesario suplementarse en yodo? Pues la respuesta es depende. Si la alimentación de la madre es completa, equilibrada y saludable, en realidad no haría falta. Pero estamos hablando de un periodo en el que la vida de la madre se complica un poquito. Suele haber mucho cansancio, falta de organización en la alimentación, y entonces vale la pena asegurar el aporte de ciertos nutrientes importantes y el yodo podría ser uno de ellos. Concretamente se recomiendan 200 microgramos al día de yodo durante toda la lactancia, especialmente los 6 primeros meses de vida del bebé, que es cuando se suele hacer lactancia exclusiva, o bien hasta que se incorpora la alimentación complementaria y las tomas de lactancia se van espaciando considerablemente. ¿Y dónde encontramos el yodo? Lo encontramos en pescados y mariscos, pero la fuente principal de yodo actualmente es la sal yodada y los productos lácteos no ecológicos. Y digo no ecológicos porque las vacas lecheras de producción no ecológica son alimentadas con pienso suplementado con yodo. Pero concretamente, las raciones que tendríamos que consumir de alimentos para conseguir las cantidades necesarias de yodo serían 2 gramos de sal yodada al día, que sería como una cucharadita de café, sin sobrepasar los 5 gramos de sal que recomienda la OMS como consumo máximo diario, y 3 raciones de lácteos al día. Una ración de lácteos equivaldría a 200 mililitros de leche, o bien 200 mililitros de yogur o 30-40 gramos de queso. Como veis, no es muy difícil llegar a estas recomendaciones, pero si no podéis garantizar estos aportes, mi recomendación sería suplementar para evitar una posible deficiencia. Otra pregunta que soléis hacernos en consulta es sobre las algas y si su consumo podría sustituir el suplemento de yodo. Lo cierto es que las algas contienen yodo y otros nutrientes interesantes, pero la cantidad de yodo que contiene es excesiva, es decir, supera la cantidad máxima recomendada. Así que si os gustan las algas podéis tomarlas de forma puntual, pero no como fuente de yodo. Y ahora que ya sabemos la importancia del yodo durante la lactancia, ¿existen otros nutrientes que también son importantes durante este periodo? Pues sí, yo destacaría el primero de todos, el ácido fólico o vitamina B9. Es verdad que las últimas recomendaciones dicen que no es necesaria una suplementación de esta vitamina, pero una deficiencia de ácido fólico se ha visto relacionada con trastornos de ansiedad y depresión, por lo cual esto es muy frecuente durante la época de posparto, así que podríamos recomendar su suplementación si fuese necesaria. Otra vitamina que cobra importancia es la vitamina D, que en su función principal es la de la fijación del calcio en los huesos y la regulación del sistema inmunitario. Esta vitamina la podemos obtener a través de los alimentos, pero principalmente nuestra obtención es a través de la exposición solar. Puede pasar que durante el posparto la madre esté mucho más tiempo en casa, no tenga tanto tiempo de salir a pasear, con lo cual la exposición solar disminuye. Y puede coincidir también que durante las últimas semanas del embarazo, por posibles dolores de espalda o porque ha coincidido con una época de frío, tengamos menos exposición solar. Así que se podría recomendar una suplementación para mantener unos niveles correctos como si fuera una dosis de mantenimiento.
Y en mujeres vegetarianas vigilar la vitamina B12. Se podría hacer un chequeo para controlar cómo están los niveles y suplementar con 3000 microgramos una vez por semana. Los suplementos de omega 3 podrían mejorar la leche materna según un estudio. Suplementarse con omega 3 a través de EPA y DHA aumenta los niveles sanguíneos de ácidos grasos esenciales y también estos niveles en la leche materna, de modo que aumentaría los niveles de ácidos grasos en el bebé, cosa que le ayuda tanto en su desarrollo visual como cerebral. Y una de las preguntas que sale muchísimo en consulta es acerca del hierro. ¿Realmente necesitamos hierro para la lactancia? Pues la respuesta es un poco ambigua, porque depende de la situación previa que tuviéramos durante el embarazo. Si durante el embarazo teníamos una deficiencia de hierro y íbamos justitas, seguramente ya estaríais suplementadas con hierro y durante la lactancia seguiríais con este suplemento siempre bajo supervisión médica. Si por el contrario durante el embarazo el hierro estaba en niveles normales y no habéis necesitado suplementos de hierro, durante la lactancia tampoco los necesitaréis, porque la lactancia materna no provoca anemia, no provoca deficiencia de hierro. Y por último, unas recomendaciones para que consigáis una alimentación sana y equilibrada durante la lactancia. Utilizad sal yodada, tanto para cocinar como para aliñar, con moderación, pero sería la idea sustituir la sal común por sal yodada. Estar bien hidratadas, es decir, consumir suficiente agua. Pensar que el 90% de la leche materna es agua, así que las cantidades que se necesitan son importantes. Un truco para saber si estáis bien hidratadas es observar vuestra orina. Si el color es un poco oscuro, significa que no habéis bebido suficiente agua. Tomad 5 raciones de fruta y verdura, es decir, 2 o 3 de fruta más 2 o 3 de verdura. Utilizar una buena grasa saludable, tanto para aliñar, para cocinar o para acompañar. Esta sería, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, el aguacate, las semillas como las semillas de chía o de lino y el pescado azul. Pero ojo con el pescado azul porque igual que durante el embarazo, durante la lactancia, no se recomienda el consumo de pescado azul rico en mercurio, como por ejemplo el pez espada, el tiburón, el lucio o el atún rojo. También no olvidarse de las legumbres, que son ricas en fibra, en minerales y vitaminas muy aconsejables durante la lactancia. Y evitar el tabaco, el alcohol y moderar el consumo de cafeína a 200 miligramos al día, que sería como un café al día. Por lo tanto, para resumir los puntos más importantes que os hemos explicado, lo principal es mantener una alimentación sana y equilibrada y estar bien hidratadas. Y para ayudaros a llegar a los requerimientos nutricionales de forma segura y poder estar tranquilas, os podéis suplementar con un multivitamínico especial para la lactancia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos haber resuelto vuestras dudas y agradecer a Sana Expert por habernos invitado a hablar de este tema tan interesante. Invitaros también a seguirnos en nuestras redes y a suscribiros a nuestro canal si queréis saber cuándo publicamos vídeos sobre alimentación saludable. Y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud y la de tu bebé.